no tenía padre ni madre. Y digo casi porque solo tenía padre. Su madre había muerto algunos años antes. Mariquita era casi una niña. Y digo casi porque tenía 15 años y por lo tanto no era tan niña como las niñas que tienen 8 o 9. Su padre casi no la quería, pues aunque la quería bastante, no la quería tanto como para haber dejado por eso de volverse a casar a poco de quedar viudo y dar a la pobre Mariquita una madrastra. La madrastra era una viuda que casi no tenía más que 2 hijas. Y digo casi porque tenía otra de su primer matrimonio, pero estaba ya casada y vivía muy lejos. El padre casi nunca paraba en casa y Mariquita estaba casi siempre sola, porque la madrastra y sus hijas salían de paseo casi todas las tardes. Mariquita era casi desgraciada. Casi siempre, Mariquita tenía que ocuparse de las faenas de la casa. Y digo casi porque sus hermanastras la ayudaban casi siempre en sus trabajos. Y si Mariquita no iba casi nunca con ellas de paseo, no era porque no la quisieran llevar con ellas, sino porque casi nunca tenía ganas de salir. Y si no llevaba vestidos casi tan bonitos como los de sus hermanastras, era porque casi nunca quería ponérselos, porque casi llevaba luto por su mamá. Y digo casi porque llevaba medio luto solamente. De este modo, Mariquita era casi una cenicienta en la casa. Y no era una cenicienta completa porque casi no era en realidad una cenicienta. Y esto es lo que más le fastidiaba, lo que a veces casi la ponía triste. Yo quisiera ser una cenicienta completa o ser muy feliz. Pero esto de ser casi feliz y casi desgraciada al mismo tiempo y estar a medio camino entre la alegría y el sufrimiento casi me hace llorar. Como se acordaba mucho de su pobre mamá, aunque casi no la había conocido, casi nunca estaba contenta y por eso pensó que para ella sería mucho más fácil quedarse en cenicienta completa que en niña feliz. Casi le iba mejor. Para ponerse en condiciones de ser verdadera cenicienta, decidió cargar con todo el trabajo de la casa y pasarse casi todo el tiempo en la cocina, pegada a las cenizas de la chimenea. Limpiaba los suelos, los muebles, los cristales, sacaba brillo a los dorados con una gamuza, afilaba los cuchillos, planchaba la ropa y zurcía las medias tan requete bien que casi las dejaba como nuevas. La casa casi relucía como un ascua de oro. Barre, barre, barre y frota, barre, barre, barre y ciega para que se note bien que eres una cenicienta. Sube, baja, corre y bulle, sube, baja, corre y llega. No has de parar un momento si eres una cenicienta. Saca brillo a los metales, quita el polvo y da la cera para que se note bien que eres una cenicienta. Sus hermanastras, al verla tan afanosa, como eran casi buenas, se avergonzaban de que Mariquita hiciese casi todas las tareas y se adelantaban para que estuviera casi todo limpio y arreglado a la hora en que Mariquita se levantase y hasta tuviese preparado el chocolate de su desayuno. Mariquita, cuando veía al despertar que ya sus hermanastras lo habían hecho casi todo, casi se echaba a llorar del apuro que le daba. Y a la noche siguiente dejaba puesto el despertador para levantarse casi una hora antes y disponerlo todo, para que cuando las otras salieran de sus habitaciones casi no tuvieran nada que hacer. Las hermanastras al otro día madrugaban más para adelantar a Mariquita, y así un día se levantaba antes Mariquita y al otro lo hacían ellas con anticipación. Y unos días Mariquita lo hacía casi todo y otros no hacía casi nada. Y unas por otras cada vez madrugaban más para ganarse ventaja en los quehaceres. No debemos permitir que ella lo haga todo. No, ni mucho menos. No vaya a parecer que la tratamos como a una cenicienta. Tuvo que intervenir la madrastra en aquella lucha que empezaba antes del amanecer y casi decidió tomar una criada. Y digo casi porque en vez de una criada tomó una asistenta que se encargó de la limpieza por las mañanas. Mariquita se quedó casi desolada con aquella medida, pues casi no le quedaba nada que hacer. Entonces se dedicó a lavar y a planchar la ropa hasta dejarla casi brillante de puro limpísima. Lava, plancha y almidona, aclara, escurre y restriega. No te queda más remedio si eres una cenicienta. Sus hermanastras, para ahorrarle también este trabajo, no le daban su ropa sucia, sino que la mandaban antes a la lavandera y a la planchadora. Y así, cuando llegaba a manos de Mariquita, no había ya nada que hacer.
Mariquita, que se había empeñado en ser una cenicienta completa y no quería quedarse a medias, agarraba la ropa limpia y planchada como estaba y la volvía a lavar y a planchar otra vez, tomándose con ello un trabajo inútil, pero con la satisfacción de casi matarse a trabajar, como debe ser en una cenicienta. La madrastra y sus hijas acabaron por cansarse y decidieron dejarla casi por imposible, para que se saliera con su gusto de ser una cenicienta de pies a cabeza. Por aquel entonces llegó a la ciudad un gran personaje, casi un príncipe. Y digo casi porque no era más que un gran duque, casi joven, casi muy guapo y casi riquísimo. Para obsequiarle, el señor gobernador organizó un solemne baile en honor suyo, al que fue invitado el papá de Mariquita con toda su familia. Las hermanastras, como era natural, estaban casi locas de contentas con asistir al baile, pues aunque casi no pensaban en que el gran duque se enamorase de ellas, casi lo pensaban, y por lo menos esperaban que casi todos los jóvenes la sacasen a bailar. Durante varios días, casi no se ocuparon más que de los vestidos y adornos que habían de llevar. El padre de Mariquita casi echó la casa por la ventana y entregó tanto a Mariquita como a sus hermanastras una cantidad casi cuantiosa para que se comprasen todo lo necesario y fueran a la fiesta casi tan elegantes y enjolladas como el gobernador. Las dos hermanastras, que aún no he dicho que se llamaban Casilda y Nicasia, por lo que en casa las llamaban Casi y Nicasi, se pasaban casi el día entero buscando telas, zapatos, abanicos, combinando broches, plumas, encajes y abalorios. Salían casi a todas horas y volvían casi cargadas de paquetes. Mientras tanto, de lo que preparaba Mariquita para su tocado del baile, no se sabía casi nada. Únicamente el día antes de la fiesta, por la tarde, la vieron llegar a casa con un bulto muy grande, tapado por una tela casi blanca. Supusieron que allí traía casi todo lo necesario para su atavío. Cuando le preguntaron, casi no contestó, dejando a la familia casi a oscuras, sin saber qué era lo que había comprado, que ocultaba con tanto misterio. Llegó por fin el día del baile, y a la hora de estar ya sus hermanastras casi arregladas, Mariquita declaró que ella se quedaría toda la noche en la cocina, que es lo que debe hacer una cenicienta como Dios manda. Inútil fue el tratar de convencerla, y al fin, casi tristes por tenerla que dejar sola en la casa, se marcharon al baile la madrastra y sus hijas. Mariquita se quedó sentada junto al hogar y lloró mucho, 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 como debe llorar en estos momentos una verdadera cenicienta. Cuando casi se hubo calmado, comenzó a esperar el resultado de su plan, porque habéis de saber que Mariquita tenía un plan perfectamente trazado para aquella noche. Esperaba que, en cuanto se quedase sola y triste en la casa, mientras sus hermanastras se divertían en el baile, tendría que aparecer una hada bellísima que le dijera: Cenicienta, hija mía, busca 7 ratones y trae del jardín una gran calabaza. Como en la casa no había ratones, Mariquita llenó todos los rincones de pedacitos de queso, en espera de que, al olor, acudiesen los ratones de las casas vecinas. Como en el jardín no había plantada ninguna calabaza, porque la calabaza es planta de huerta y no de jardín, Mariquita se había comprado la calabaza más grande que encontró en los puestos del mercado, que fue lo que trajo con tanto misterio la tarde anterior. Estaba todo, pues, casi dispuesto. Los ratones no se harían esperar mucho. La calabaza podía convertirse en cualquier momento en una espléndida carroza. No faltaba más que la aparición de la hada buena. Pero lo que son las cosas, el hada buena no apareció en toda la noche. Y Mariquita, cansada de esperar, se aburrió de ser una cenicienta y pensó en lo animada que estaría la fiesta a aquella hora. Subió a su cuarto y se vistió casi en un decir amén, con las mejores galas que tenía, quedando casi tan hermosa y elegante como una princesa. Tomó un coche de alquiler y se presentó en el baile. El baile estaba en su mejor momento. Las parejas valsaban llenas de alegría bajo la luz de 100 lámparas. Sus hermanas
casi saltaron de contento al verla allí con ellas. Mariquita casi se divirtió mucho, pero no del todo, porque estaba preocupada con otro plan que traía el baile. Este plan consistía en salir corriendo del salón en el mismo momento en que sonasen en los relojes las campanadas de las 12 pisándole los talones y dejarse un zapato en la huida. Cuando estaba bailando con un teniente, oyó las 12 en un reloj, dejó al teniente plantado y echó a correr casi como loca. En la puerta, un lacayo de libre azul y peluca blanca le preguntó: ¿Dónde va usted tan aprisa, señorita? Me voy corriendo a mi casa, porque soy una cenicienta y están dando las 12 de la noche en un reloj. No tenga cuidado. Ese reloj va casi media hora adelantado. Como aún le quedaba mucho tiempo, Mariquita se volvió al salón del baile. El gran duque, que para quedar bien tenía que bailar con todas las muchachas invitadas, eligió a Mariquita como pareja para el rigodón de honor. En cuanto acabó el rigodón, Mariquita se escapó como pudo para que no le pillaran allí las 12 campanadas verdaderas. Pero sí, el rigodón había sido muy largo y cuando salió eran casi las 12:15. Y además se olvidó de dejar su zapato en la escalera. Se echó a llorar casi desconsoladamente. No era para menos. Ni siquiera sirvo para cenicienta. ¡Qué desgraciada soy! Minutos después llegó a la casa la familia, pues el baile había terminado a las 12:30. Al día siguiente se escuchó en la calle el bando del pregonero que hizo correr por toda la ciudad la noticia de que el gran duque se había encontrado en el suelo del salón casi un zapato de raso. Y digo casi porque lo que se encontró no fue más que una hebilla, y que deseaba encontrar a la dueña de aquel adorno, que era casi de oro. Y digo casi porque era de plata sobredorada. Mariquita se apresuró a arrancar la hebilla de uno de sus zapatos para aprovechar aquella oportunidad. En efecto, cuando los enviados del gran duque recorrieron las casas de las invitadas, encontraron un zapato sin hebilla, y como la que se había encontrado el gran duque era casi igual a la del zapato de Mariquita, volvieron con Mariquita a palacio. La hebilla resultó ser del zapato de un mayordomo, pero no se habló para nada de ese asunto, porque lo que el gran duque quería era encontrar otra vez a Mariquita, y la hebilla era lo de menos. El caso fue que el gran duque casi se enamoró de Mariquita en el primer momento, y luego se enamoró del todo, y estuvo casi para casarse con Mariquita. Y digo casi porque se retrasó la boda, que por fin se celebró con gran solemnidad. ¿Y fueron casi felices? No, felices por completo.